Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración. Aleluya. En el nombre de Jesús, me limpiaste con tu sangre. En el nombre de Jesús, mis pecados tú borraste. Aleluya. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración. Aleluya. En el nombre de Jesús, toda potestad me ha dado. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el cielo y en la tierra, oh Señor. Amén, amén, amén. Esa alabanza, adoración,
adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración. Aleluya. En el nombre de Jesús, transformado en la gloria yo seré. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, al oír la trompeta, amén, amén. Esa alabanza, adoración. Sí, Señor. ¿De quién? Aleluya, esa alabanza, adoración. En el nombre maravilloso de Jesús. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Icha Rodríguez. En esta hora pues quiero compartir con todos ustedes un pequeño mensaje de cómo Dios encendió su luz a mi vida, cómo Dios me mostró su verdad. Gracias a la misericordia y al amor de Dios, Él me permitió nacer y crecer en un hogar cristiano. Un hogar fundamentado en una fe verdadera hacia un Dios vivo y verdadero. Un Dios que para el humano es imposible, las cosas para Dios es posible. Mis padres desde pequeña nos llevaban a mí y a mis hermanos a la iglesia. Por muchos años, durante nuestro crecimiento, estuvimos asistiendo. Sin embargo, en ese mismo crecer de la vida nos fuimos involucrando con personas, amistades que no pertenecían o no compartían las mismas creencias de nosotros. Sin embargo, ellos en ningún momento fuimos rechazados o fuimos humillados por parte de ellos. Ellos respetaron nuestra religión, nosotros respetamos su religión, tratando de ser todos unos mismos hermanos. A medida que fuimos creciendo, cuando llega la etapa de la adolescencia, es una etapa bastante difícil para todo ser humano. Me involucré con personas, con amistades, que ellos tenían costumbres muy distintas a la mía.
comencé entonces a compartir sus costumbres, su forma de bailar, su forma de escuchar música, su forma de vestir. Toda esa parte que desde pequeño me habían enseñado que no era correcto, comenzó a cambiar en mí. Cuando ya llega la etapa de ser adulta, una vez que ya me he graduado de la universidad, que comienzo como que a experimentar mi vida propia, ya no bajo el régimen de mis padres, comienzo a involucrarme mucho más y fui influenciada por el mundo, por sus costumbres, por sus bailes, por sus tradiciones. Cometí errores de los que por supuesto ahora me arrepiento. Hice un acto de la cual no estoy ya orgullosa. Comencé a vivir una vida doble delante de mi familia. Actuaba de una forma y a sus espaldas pues era totalmente distinta. Siempre he conocido que Dios nunca nos desampara. Siempre le he dicho a mi papá, nosotros, mi familia en particular, somos más que testigos y podemos dar el testimonio de cómo Él ha venido a nuestro socorro, cómo Él ha obrado maravillosamente en nuestra vida. Hemos pasado por momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de escasez alimentaria, económica, y siempre hemos puesto nuestra confianza en Dios. Él siempre ha obrado a favor de los suyos. Nunca dejé de confiar en Él. Sin embargo, no fui exenta de caer en la influencia de este mundo. Por supuesto, hoy en día pues ya conozco la verdad. Sé que Dios utilizó sus instrumentos porque Él aquí en la tierra tiene instrumentos por los cuales Él obra maravillosamente para traer bendiciones, para traer consuelo, incluso para darte a conocer el camino errado en el que tú andas. Utilizó uno de sus instrumentos, me declaró frente a frente lo que yo creía que para mi familia eso ellos no conocían. O sea, mis actos aparentemente yo las estaba haciendo y ellos no se estaban enterando. Pero Dios me declaró lo que yo estaba haciendo, dándome a entender que para Él no hay nada oculto. Entre cielo y tierra no podemos ocultar nada. Él todo lo sabe. Aún nuestro pensamiento, aún cada paso, antes de que nosotros lo demos, ya Él lo sabe. Gracias a su misericordia y a su amor, me quitó ese velo, el que el mundo me había tapado mi vista, me declaró su verdad. Recuerdo que un día viernes estaba el hermano Isaías Mejías, estaba dando la predicación. Toda su predicación, todo ese mensaje que Dios estaba dando a través de mi hermano fue para mí. Yo sentí que ese mensaje era para mí, yo lo estaba escuchando y al mismo tiempo una voz me decía, esta es tu oportunidad, ya no va a haber más oportunidad, no la dejes escapar. Quizá para mañana no va a haber un mañana. Y cuando el hermano hizo la invitación para aquellas vidas que no habíamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, era la oportunidad. Sin embargo, hubo como, no duda, sino un temor. Y yo esperé que el hermano hiciera el tercer llamado. Cuando él hizo el tercer llamado, la tercera invitación, hubo un impulso en mí que hizo que yo me levantara de mi asiento. Mi madre que estaba a mi lado, recuerdo yo simplemente le extendí mi mano y le dije, acompáñame. Y ella, por supuesto, se levantó y me acompañó. Estaba uno de mis hermanos mayores, también estaba presente en el servicio. Recuerdo que también le hice la invitación para que me acompañara, porque de cierta forma me quería sentir más segura de la decisión que estaba tomando. No es una decisión que hay que hacerla por hacerla, es una decisión que sale de tu corazón y es una decisión que cambia tu vida.
Me acerqué hasta el ministro y reconocí al Señor como mi creador y como mi salvador. Con lágrimas en mis ojos, con voz quebrantada, casi que no podía ni hablar, lo reconocí. Y desde ese momento para acá yo he sentido y he visto un verdadero cambio, una verdadera obrar de Dios en mi vida. Todo lo que yo hacía ya no lo hago para la gloria del Señor. La forma en cómo yo me estaba vistiendo, la forma en cómo yo me maquillaba, incluso usaba collares, usaba zarcillo, la música que yo escuchaba y que incluso bailaba, ya toda esa inmediatamente la fui dejando. Mi vestidura comenzó a ser entonces agradable a lo que Dios nos manda como mujer, que nos vistamos con ropa decorosa. Y desde ese momento yo comencé a ver maravillas. Dios ha respondido en mis oraciones. Sé que no en todos los momentos lo he dado a conocer, pero Dios ha estado conmigo. Nunca se ha apartado de mí. Al contrario, he sido yo quien lo he alejado. Más he reconocido, he venido, he pedido su perdón y sé que he obtenido su perdón por cuanto Él me ha dado nuevas oportunidades, por cuanto Él ha venido a socorrerme en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez. Él ha venido a mi socorro y al socorro de mi familia. Como padre, pues quiero ser un guiador para con mis hijos, quiero ser un buen ejemplo para ellos, quiero ser un ejemplo para mi esposo también. A diario le pido al Señor que me ayude. Son luchas que uno tiene a diario. Aún estamos en esta carne y estamos tentados a diario. Sin embargo, pues a diario le pido al Señor que me dé la fortaleza para vencer, ya que Él ha prometido y me ha dado esa promesa de que somos más que vencedores. En esta hora, amigo, amiga, que estás al alcance de este mensaje, quizás mi situación no fue o no es comparada a lo que tú puedas estar pasando, pero lo que sí te puedo decir es que hay un Dios que es vivo, que es verdadero, que está tocando la puerta de tu corazón. No le cierres la puerta, ábrela y vas a ver un verdadero cambio en tu vida. Que el Señor me les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 118. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este servicio especial en donde el Espíritu Santo tiene la libertad de poder exponer lo que está en el corazón de Dios, lo que el Señor quiere traer al pueblo. Dios siempre tiene un mensaje para el pueblo. Dios siempre tiene algo para que el pueblo sepa cuál es la voluntad de Dios. Dios conoce todas las cosas, Dios conoce todos los corazones, Dios conoce las condiciones espirituales de todos, desde el ministro hasta el más reciente hermano que haya aceptado al Señor. Dios conoce la condición espiritual de cada corazón. Y el Señor tiene el diagnóstico para cada uno de nosotros en cuanto a la solución de los problemas, en cuanto a la guianza del Espíritu, en cuanto a las cosas que debemos hacer y a las cosas que no debemos hacer. Lo que está en nuestros corazones, todo eso lo sabe el Señor. Y por eso nosotros, todos nosotros, cuando venimos a escuchar la palabra, nuestra actitud, nuestro corazón debe estar preparado, debe estar listo para identificar a Jesús hablando, al Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Dios nos habla a todos y hay una parte que es para cada uno y nuestro deber es estar preparado y
con corazón humilde, con corazón humillado, recibir la corrección del Espíritu Santo. Ciertamente, como decía el hermano Branham, nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros endurecemos nuestros corazones ante el consejo de la palabra, ante la corrección de la palabra, porque queremos hacer las cosas basados en lo que nosotros deseamos, basado en lo que nosotros queremos. Y en muchas de esas cosas, lo que nosotros deseamos no es lo que Dios desea. Y queremos hacer las cosas de una cierta manera, y esas cosas que nosotros queremos hacer de cierta manera no es la manera en que Dios quiere que se haga. Ese es un gran conflicto que el Señor tiene con su pueblo. Sí, es un conflicto, porque muchos quieren hacer la obra de Dios sin Dios y quieren hacer la obra de Dios a la manera o como ellos consideran que entienden que debe hacer. Y tal vez, escuche muy bien esto, y tal vez su manera no tenga nada de malo. Y usted dirá, pero si no tiene nada de malo, ¿cuál sería el problema? Que la bendición de Dios y la vindicación de Dios es cuando hacemos y decimos lo que Dios quiere, su voluntad perfecta y agradable. Usted pudiera hacer lo que usted teóricamente por la palabra está llamado a hacer. Usted pudiera ser una persona que, hablando de un laico, que va a los cultos, una persona que vive una vida correcta, una persona que habla, es educado y diezma y ofrenda y va a los servicios, y usted dirá, pero hermano, ¿qué tiene de malo? Absolutamente nada, nada de malo tiene. Pero el Señor no se conforma con el hombre, y Dios quiere que nuestra rendición, Dios permita que usted logre entender esto. Dios nunca va a estar satisfecho con nosotros hasta que nuestra rendición no sea completa. Porque en muchos aspectos de nuestra vida, nosotros queremos conservar ciertos aspectos de nuestra personalidad y ciertos aspectos de nuestra manera que al Señor le estorban. El Señor no quiere. El Señor quiere quitarlo de nosotros, porque eso limita al Espíritu Santo. Limita el mover de Dios en un corazón. Puede ser que esa persona, con su manera de servirle al Señor, le sirva en un 60, 70, 80 o hasta 90%. Y te dirá, pero hermano, no está viviendo para el mundo, está viviendo para Cristo. Pero esa parte que no lo hace conforme al Señor puede convertirse en su piedra de tropiezo para que el Señor pueda usarlo completamente. Ese pequeño porcentaje podría ser suficiente para que usted esté fuera del plan de Dios, hermano. Que Dios no lo pueda usar a usted, porque el Señor quiere hacer cosas hoy en medio de su pueblo. Pero yo le pregunto a usted en esta hora, ¿Dios puede confiar en usted para él hacer la obra que Él quiere hacer hoy, en este tiempo? Porque no es lo que usted se imagina, porque en muchos casos nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos del Señor. Te dirá, pero usted está diciendo que yo estoy fuera del camino del Señor.
no el que pudiera ser que no esté haciendo lo que Dios quiere que haga. Y que no esté entendiendo el propósito de Dios para este tiempo final. Y que no esté entendiendo la razón por la cual Dios lo llamó a usted. Y lo que Dios realmente desea hacer con su pueblo. Lo que el pueblo está llamado a hacer por la palabra. Puede pasar que usted pudiera ser un ministro de la palabra, que predique esta Biblia, que predique este mensaje de la hora, y aún así usted no entienda, porque su pensamiento no es el pensamiento de Dios, porque su pensamiento no lo ha querido rendir en las manos del Señor, para que el Señor pueda hacer una limpieza en su mente, para que el Señor Jesús pueda revelarle a usted cómo es que Él piensa y cómo es que Él actúa, hermano, y lo estricto que es Dios y lo que Dios demanda de nosotros. Nosotros queremos hacer nuestro propio camino y trazar nuestro propio sendero. Y como hacen muchas personas cuando van a formar una empresa. Bueno, llamen al cura para que le eche agua bendita. O hermano, el pastor, vengan y hagan una oración para que Dios bendiga este negocio y le vaya bien. O cuando una pareja se casa, ministro, ore por nosotros para que el Señor nos bendiga en este matrimonio. Fíjense. Y unja este carro para que sea de bendición. He escuchado muchas expresiones así. Pero cuando se pide, pero hiciste lo que Dios te pidió. Porque en eso pudiera estar condicionada la bendición de Dios para tu vida. Hermano, yo lo que quiero es que encomendar esto en las manos del Señor. Para que Dios me bendiga. No se le niega la oración, pero de nada va a servir si no se tomó en cuenta a Dios en lo que usted quiere hacer en su proyecto. Si Dios vindicó eso, si esa es la voluntad de Dios. Pueden venir 20 hermanos Branham a orar por usted, pero el Señor sabe si eso que usted ha emprendido o el camino que usted ha decidido tomar es la voluntad de Dios. Yo voy en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. No dudo que usted vaya en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que puedo dudar es que el Señor Jesucristo respalde eso. Hermano, yo dudo que el Señor Jesucristo vindique eso. Porque la bendición de Dios es en donde el pueblo en unidad con Dios hace la voluntad de Dios. No utilicemos a Dios como una muletilla o como un amuleto, como hacen algunos que tienen en el Salmo 91 abierto, la Biblia, en su casa para espantar los malos espíritus. Pero así usted no va a espantar un mal espíritu. Hay una manera por la palabra de espantar toda influencia que quiera enredarlo a usted, que quiere influir en usted para que usted no obedezca a la palabra. ¿Se dan cuenta? Así es el gran dilema o el gran lidiar de Dios con la iglesia así llamada cristiana. Porque muchos insisten en que el Señor tiene que bendecir lo que yo hago porque yo tengo un mensaje o porque yo tengo la Biblia o porque yo estoy predicando o porque yo me esfuerzo mucho o porque yo leo mucho. Todo eso pudiera ser muy bueno, pero
de eso no es de lo que yo estoy hablando. Es más allá de eso. Cuando el hermano Branham en su iglesita predicó por muchos años, pero él sabía, no predicaba herejías, pero él sabía que había algo que Dios quería que él hiciera, pero que él no se decidía a hacer. Hasta el día en que tuvo esa experiencia entrando en su casa con el ángel y él dijo, hasta aquí. Yo voy a buscar al Señor. Yo quiero que Dios me explique qué es lo que pasa. Él quería hacer la obra a su manera, pero no era a la manera de William Branham, era a la manera de Dios. Dios tenía un plan trazado, hermano. Y nosotros, tanto el hermano Branham como nosotros, tenemos que hacer las cosas conforme al plan trazado de Dios. Grábese esto. No es conforme a su plan, sino al plan que ya Dios trazó para usted y para mí. Cuando el hermano Branham decidió ir a aquella cueva en donde él oraba y le dijo, Señor, yo no quiero, porque muchos dicen que estas visiones son del diablo. Yo no quiero tener nada del diablo. Él no entendía, porque él tomó el pensamiento de esos ministros. Porque los pensamientos de esos ministros no eran el pensamiento de Dios, hermano. Y cuando en la presencia, en sinceridad, derramando lágrimas en la presencia del Señor, quería allí en su corazón consumadamente que el Señor le hablara y hacer la voluntad de Dios, allí fue cuando el Señor se le apareció, hermano, y le reveló el pensamiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero hermano, ¿era que acaso el hermano Branham estaba en pecado? El hermano Branham estaba mal. No estaba haciendo la voluntad del Señor, aunque él pastoreaba una iglesia. Había un plan de Dios. El pensamiento que él tenía no era el pensamiento de Dios. Y cuando él reconoció que necesitaba la guianza del Señor, quiso alinear su pensamiento al pensamiento de Dios, entonces la visión cambió. Cuando se dio cuenta que no era él el que estaba errado, sino esos ministros los que estaban errados, cuando decían que las visiones eran del diablo. Ahora, ¿qué pasó después? Cuando el Señor le revela el pensamiento de Dios, tuvo que tomar una decisión. El ángel le dijo todo lo que Dios quería que él hiciera, su voluntad, el pensamiento de Dios. Y dice el mismo hermano Branham, narra eso, que él le puso muchos peros al Señor. Y en todos esos peros, el ángel le respondió conforme al pensamiento de Dios, conforme a la palabra, hermano. Porque el ángel le respondió ni más ni menos que conforme a esta Biblia. Y cuando él se dio cuenta, y cuando él entendió, entonces él dijo, yo iré. Yo me voy a alinear al pensamiento de Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios. El ángel dijo, yo seré contigo. Y se fue. Hermano, era lo que Dios quería, que él se identificara con la voluntad de Dios. ¿Acaso nosotros que estamos en esta hora escuchando este mensaje especial, te dirá, Dios está llamando a evangelizar al mundo entero? Puede ser algo muy sencillo. Es su lugar en el cuerpo, es hacer lo correcto, pero tal vez usted se niega a hacerlo. Hermano,
¿Estará usted y yo dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Muchos quieren caminar este camino a su manera, en base a sus propios pensamientos y no a los pensamientos de Dios. Hay un divorcio, hay una separación, hay una diferencia. Uno lo ha visto en matrimonios, que la esposa piensa de una manera y la visión de ella es muy distinta a la visión del esposo. Y tal vez él la eligió a ella porque tenía un cuerpo bonito o una cara bonita. Pero cuando comenzó a vivir con ella, cuando se casó con ella, se dio cuenta que ella no pensaba igual que él. Y allí, y he conocido muchos que han lamentado la decisión que han tomado. No piensan igual, no tienen la misma visión. Ahora, ¿sabía usted que cada uno de nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos dando los primeros pasos para alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios? Estamos dando los primeros pasos y eso nunca puede detenerse, porque recuerde, esa es la parte que hay que entender. Nosotros no vamos a una iglesia por tradición, por costumbre o por satisfacer una sed religiosa. Nosotros vamos a una iglesia, nosotros aceptamos al Señor porque tenemos que unirnos con el Señor. Tenemos que ser restaurados al original. Y en el original, el hombre era imagen y semejanza de Dios. No había diferencia entre Dios y el hombre. Escuchen. No había diferencia entre Dios y el hombre. Hermanos, esas son palabras mayores. No debe haber diferencia entre Dios y usted, entre Dios y yo. No debe haber ninguna diferencia. Debemos pensar igual a Jesús. Debemos actuar como Jesús. Tenemos que hacer las mismas obras de Jesús, manifestar el mismo poder de Jesús, manifestar el carácter de Jesús, manifestar la vida de Jesús, hacernos uno. Y cuando usted, quien me escucha en esta hora, Dios permita que la dulzura del Espíritu Santo pueda llegar a lo más profundo de su corazón y usted pueda entender lo que el Espíritu está tratando de explicarle. Usted o yo pudiéramos ser personas de un mal carácter, de un carácter rebelde, de un carácter independiente, de un carácter inclusive violento, agresivo, o puede ser un carácter callado, que no taciturno, que no habla con nadie. Pudiera ser usted una persona amargada, o usted pudiera ser extremadamente alegre, porque uno ve esas manifestaciones en las personas, esa personalidad de las personas. Uno lo ve. Pero nuestro objetivo es ajustar, es rendir eso para que lo que nosotros pudiéramos proyectar sea Jesús. Todo lo debemos rendir a la voluntad de Dios para que Dios tome eso y lo cambie, lo transforme a la personalidad de Dios. Que usted cuando habla, cuando se manifiesta, sea Jesús. Que aún usted pudiera ser una persona que ría mucho o una persona callada, pero manifiesta a Jesús. Es una persona
que está unida al pensamiento de Jesús y que cuando el Señor habla y manifiesta su palabra, ese hombre dice y esa mujer dicen amén. No solamente que dicen amén, sino que obedece. Porque la obediencia es el paso para la unidad. La obediencia a lo que Dios nos pide es el paso que nos une a Dios. Porque debe ser bajo el marco del amor. Y el amor es obediencia, ¿se dan cuenta? Nosotros nos movemos bajo un pensamiento. Puede ser bajo una influencia de un pensamiento de alguien. Yo he conocido hermanos que eran de una cierta manera y se dejaron influenciar por ciertas personas y su manera de pensar cambió. Ya no eran las mismas personas que uno conoció, sino que empezaron a actuar, a pensar y a razonar de una manera muy distinta de lo que eran. ¿Qué pasó allí? Tomaron una influencia y se ajustaron al pensamiento de esa persona o de ese grupo o de esa denominación. Lo hemos visto. Personas que amaban este mensaje, hoy en día lo combaten. ¿Qué pasó? Unió su pensamiento al pensamiento de esa denominación. Personas que uno veía que amaban al Señor y que hacían su voluntad, de repente ya no lo hacían o ya no lo hacen. ¿Y qué pasó? En algún momento alineó su pensamiento a una idea o a su propia idea que nunca la quiso manifestar y que nunca la quiso rendir en el altar. Si ese pensamiento tarde o temprano lo manifestó, hermano, porque eso también pasa. Hay personas que tienen una idea por años de una manera en que se deben hacer las cosas y cuando tienen la oportunidad la hacen. La Escritura los llama lobos rapaces. De entre ustedes mismos se levantarán. ¿Y cómo es eso? Pueden estar allí en la misma congregación, pero no es su tiempo porque no han tenido la oportunidad ni las condiciones para manifestar esa manera de pensar o esa manera de actuar. Y cuando se da, uno ve el cambio en esa persona. ¿Pero por qué? Lo tenía por dentro, esa manera de pensar, y nunca lo rindió en el altar. Lo tenía guardado, hermano. Siempre pensaron así, pero nunca quisieron alinearse al pensamiento de Dios, a lo que Dios quería para él o para ella. El diablo ha ofrecido una manera de pensar que está basado en la religión. Si tú te congregas aquí y si tú pagas tus diezmos y pagas la ofrenda y eres activo en tu iglesia, entonces estás bien. Fíjense la trampa sutil de eso. Todo lo que acabo de mencionar está bien, pero cuando el Señor va a lo más profundo del corazón y dice, ¿por qué no has renunciado a esto? Tú sabes que eso está mal. A lo más profundo del corazón, porque la palabra no es letra, es vida. Es viva y eficaz y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo por la palabra. Dios conoce lo que está
está en su corazón. Y que si usted no se arrepiente y usted no se humilla en la presencia del Señor, eso tarde o temprano lo va a manifestar y lo va a poner por obra cuando se dé la oportunidad de hacerlo. ¿Cuántas divisiones, cuántas doctrinas, cuántos conflictos han sucedido en las iglesias cristianas a través de los siglos por miembros que nunca quisieron alinearse al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios, sino que esperaron pacientemente su tiempo para hacer y actuar. Ahora, Dios no quiere eso con usted en esta hora, porque eso que el diablo le propuso a usted fue una vida de religión. Y normalmente la vida de religión omite la parte importante que Dios quiere arreglar con el hombre. Lo voy a repetir otra vez. Cuando el diablo le propone una vida de religión a un hombre o a una mujer, omite la parte más importante sobre la cual Dios lidia directamente con el hombre y que da prioridad a eso. ¿Y cuál es ese elemento? El pecado. Desarraigar el pecado, la incredulidad de todos los aspectos de nuestra vida. Él quiere trabajar en cuerpo, alma y espíritu. Trabajar nuestro espíritu, nuestra manera de pensar, para que en nuestros corazones la palabra la podamos recibir. Los canales deben ser abiertos, pero al Espíritu Santo, para que eso a su vez va a reflejar lo que se verá por fuera. Porque lo que nosotros vemos con nuestros ojos es resultado de lo que está en el corazón, porque la misma Escritura lo dice. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón de un hombre o de una mujer es lo que va a salir y es lo que va a reflejar. Porque de nuestros labios hay un decreto y eso es lo que hacemos. Hermano, Dios trabaja muy particularmente con el hombre, es en base a eso. Pero hermano, usted dirá al principio, cuando el hombre se arrepiente, no. Hasta el último día que el hombre esté aquí en la tierra, Dios va a trabajar cada aspecto de incredulidad que hay en nuestras vidas. Porque Dios va trabajando fuertemente en nuestras vidas para hacer que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Fíjense, este tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo tiene una doble aplicación. Y esa doble aplicación primeramente es que usted reciba el Espíritu Santo. Pero no es solamente recibir el Espíritu Santo, sino que usted y yo nos hagamos uno con Cristo. Eso es tan importante como recibir el Espíritu Santo. Porque nuestra relación no se puede basar en el interés, sino en el amor. Porque en el amor buscamos la unidad. Bueno, ya yo me voy para el cielo, yo ya no voy para el infierno porque recibí el Espíritu Santo. No estás entendiendo. Nuestra relación no se basa en eso, se basa en el amor. Es raro cuando escucho expresiones, yo me quiero parecer al Señor Jesús. No, yo soy salvo.
yo acepté este mensaje y ya yo no soy un pollo, sino un águila. Muchas de esas expresiones las he escuchado, pero muy pocos, Señor, yo quiero unirme contigo en amor, que lo que yo piense, lo que tú pienses es lo que yo pienso, y lo que tú me digas yo lo hago en una unidad perfecta. Ese es el objetivo de Dios, porque el Espíritu Santo es sello, pero es guía. Es sello de seguridad, amén, pero es guía para que nosotros obedezcamos la palabra. Y el Espíritu nos va a guiar a la palabra, para que cada día Dios pueda hablarnos a nosotros. Fíjense esto. Dios permita que usted entienda esto. Porque cuando usted toma decisión por Cristo, le he propuesto las dos maneras de pensar. La de la unidad o la de la religión. Y usted va a tener que tomar una decisión. Quiera o no quiera, usted tendrá que tomar una decisión. El camino, usted pudiera bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo e ir a una iglesia del mensaje o cristiana denominacional, como usted quiera. Pero le va a ser propuesto los dos caminos. El camino ancho y espacioso, que es el camino de la religión, y el camino estrecho, que es el camino de la rendición completa del individuo, de la muerte de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hacer las cosas, para que sea una unidad perfecta. Solo el camino del Señor, no su propio camino ni su propio pensamiento. Hermano, no es su propio camino ni su propio pensamiento. Para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, les voy a invitar a leer dos escrituras a ver si la localizo. Yo la tenía por aquí. Una es muy conocida por todos. Hechos 2:38. Esa escritura es una escritura que es la base, aunque lo tomamos con el bautismo, pero debemos tomar el principio de las cosas. Entiendan eso. Debemos primero hacerlo primero. Valga la suena redundante, ¿verdad? Hechos 2:38. Y después vamos a leer Primera de Juan. Vamos a buscarlo aquí y vamos a marcarlo. Primera de Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, el capítulo 1. Mientras tanto, busquen primero Hechos 2:38. Gloria al Señor. Las hojas se pegan. Ajá. Aquí está la primera. Pero vamos a marcarla porque lo primero que vamos a leer es Hechos 2:38. Yo la pudiera citar de memoria, pero siempre es bueno leerla literal. Siempre es buena leerla directo. Pero mientras tanto voy a tomar un poquito de agua. Hechos 2:38. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo.
Y Pedro les dice, arrepentíos. Esa es la palabra clave para el tema que el Señor nos ha dado en esta hora. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vamos ahora a Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Leemos también en el nombre del Señor Jesucristo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, no hay palabra en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a una oración para que el Señor pueda tomar en la sencillez estas palabras y escarbar los fundamentos de cada uno de los hermanos y hermanas que escuchan y escucharán este mensaje. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra siempre dice la verdad. Sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso, porque el hombre cuando habla conforme a su pensamiento miente, porque al decir su mentira conforme a su pensamiento no habla conforme a tu voluntad. Que tu voluntad sea revelada a los corazones, que tu voluntad, tu palabra revelada llegue a cada simiente predestinada en esta hora. Aquellos que estarán dispuestos a humillarse, a arrepentirse delante de ti y a hacer tu voluntad. Así los rechacen, así los señalen, así se burlen de ellos. Señor, tú guardarás a tu pueblo, tú guardarás a tus escogidos que estarán dispuestos a pararse por tu palabra en este tiempo. Tú los honrarás, porque tú honras a los que te honran. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te pedimos la guianza de tu Espíritu y que sea tu Espíritu el que hable en esta hora. Unge los corazones para oír y entender y un corazón tierno, humilde, para recibirlo y humillarse en la presencia de tu Espíritu. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta hora. Y que, Señor, tú nos hables a todos. Este servicio está en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el mensaje, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Y esta razón es algo que comienza desde los fundamentos. Cuando una persona comienza a lidiar de Dios con él, también el enemigo va a querer influenciarlo. El Espíritu Santo comienza a hablarle, pero el diablo también va a querer hablarle. El Espíritu Santo va a querer llevarlo a la razón del por qué, escuchen bien,
El Espíritu Santo va a quererlo llevar a la razón de su arrepentimiento, que es su unidad con Dios. Va más allá de ser salvo, va más allá de tener la seguridad eterna, va mucho más allá. La verdadera razón de este evangelio es que seamos uno con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón, porque el hombre debe de entender que cuando nuestros antepasados, Adán y Eva, cayeron en pecado, arrastraron a toda la raza humana y la comunión con Dios se perdió y no había manera de que esa comunión fuera restaurada de nuevo, sino por medio del sacrificio de uno semejante a nosotros, un redentor igual como nosotros, hombre, pero sin pecado. Y eso, después de siglos de espera, se manifestó la promesa de redención en nuestro amado Señor Jesucristo. Él pagó el precio. Él tendió el puente para que el hombre lo volviera a cruzar. Como una vez habló, los 4 querubines estaban impidiendo que el hombre llegara al árbol de la vida, porque en esa condición de pecado no podían. Pero ahora, esos mismos 4 animales han estado guiando al hombre a Cristo, al árbol de la vida. Hermano, esos 4 animales han estado, cada edad ha tenido su unción del Espíritu para llevar al pueblo a lo mismo, a reflejar a Cristo. Hermano, Dios no ha fallado en eso. Dios ha sido fiel. Por eso los gentiles en esta hora, Dios les concedió el privilegio de ser los primeros en entrar. Israel tenía la promesa, pero muy pocos entraron y los demás fueron endurecidos. Pero ahora, los gentiles tenemos la gran oportunidad de entrar y de hacernos uno con Cristo, porque también los gentiles serán endurecidos y ya lo estamos viendo. Hemos visto que el pecado se ha apoderado de muchas iglesias. Cosas que antes se condenaban, ahora hay que adaptarnos a los nuevos tiempos. Cosas que antes eran abominación, ahora nosotros no podemos condenarlos. Nosotros no, la palabra condena eso. ¿Y qué pasó? El corazón de los gentiles, de las iglesias, se ha endurecido. ¿Para qué? Para que Dios se vuelva a los judíos. Para que este mismo evangelio sea predicado por sus 2 testigos, Moisés y Elías. Pero ellos no podrán ir hasta que la novia aquí no se haga uno con Cristo. El trabajo aquí tiene que finalizarse para Dios comenzar el trabajo en Israel. Un pueblo sale y una dispensación comienza, la de los judíos. Por eso, hermano y hermana, entienda el propósito del evangelio. Entienda el propósito por el cual Dios lo llamó a usted. Es, y a mí, que todo pecado y toda incredulidad debe ser desarraigada de nuestras vidas. Porque al nosotros entrar por la vía del arrepentimiento, esa base, el arrepentimiento, nos dará las bases para profundizar en el lidiar de Dios con nosotros. Porque cada día Dios va a exigir más de nosotros. El lidiar de Dios se va a profundizar. Porque Dios no se va a conformar con que nosotros manifestemos una parte
de la palabra y otra parte de nuestras maneras y nuestros modos. Dios no se conforma. Por eso, Dios ya comenzó a lidiar fuerte en individuos y en iglesias y en ministros. No se escude en su caparazón religioso. Dios quiere que nos alineemos y toda incredulidad debe ser desarraigada en nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a responder a un llamado de Dios más profundo si no nos hemos arrepentido? Si tomamos el pensamiento religioso. El pensamiento religioso es muy sutil. El pensamiento religioso puede llevar a una vida a sentarse en una silla de predestinación. Puede llevar a una vida a sentarse en la tradición y hacer que pierda la visión. Israel, cuando entró a la tierra prometida, era como el libro de los Efesios. Era un pueblo en la plenitud de la palabra, un pueblo que conocía a Dios y que apenas surgía un Ananías, ejemplo, surgía un Acán. ¿Se dan cuenta del paralelismo? Cuando surgía un Acán, enseguida el Espíritu, yo estoy tan unido a ustedes que yo ya no soporto ni una pizca de pecado. Hay un problema allí, soluciónelo. Y ellos lo hicieron conforme a la palabra y a los dones espirituales que ellos tenían. Y descubrieron que había alguien que no había creído lo que Dios había dicho. Ese Israel entró en la fuerza espiritual de una unidad con Dios. Lo que ellos pedían, Dios se los daba. Por ellos Dios envió plagas. Por ellos Dios detuvo al sol y a la luna. Hermano, que el sol y la luna y las estrellas y el universo completo se detengan a la voz de un hombre. Eso es unidad. Eso no era religión. Eso no era tradición. La unidad en Israel llevó al pueblo a ser uno con Jehová y conquistaron a sus enemigos. Ellos tomaron la tierra que les pertenecía. La unidad de Dios con Israel logró eso. Y por eso cada vez que Israel iba a la guerra, primero consultaban y Dios les decía, vayan, hermano. Israel no era que tenía 500 tanques allí y tenemos un grupo comando para que no. Israel no tenía fuerza para vencer nada. La fuerza de Israel era Jehová. Y cuando Israel se unió a Jehová, Israel era un pueblo invencible. Su relación no se basaba en tradición. Su relación se basaba en vida y en unidad con Dios. Así era la unidad de la iglesia primitiva con Dios. No era la tradición de Israel, era la vida de Jesús en la iglesia. Y eso hizo que esa iglesia y Jesús fueran uno solo. Y por eso ellos son nuestro ejemplo a seguir. ¿Se dan cuenta? Ellos no se basaron en la tradición, se basaron en la unidad con Dios. Y la unidad no se puede lograr sin desarraigar el pecado. El pecado debe ser desarraigado de nuestros corazones y de nuestras mentes, nuestros modos.
Te dirán, no hermano, mire, yo fumaba y ya yo no fumo. Yo, dirá una dama, yo usaba pantalones y ya yo no uso pantalones. Es más que eso. Está bien que hayas logrado vencer eso. Que lograste esos primeros pueblos entrando a la tierra prometida, los lograste vencer. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ahora hay otros más metidos por allá. Pero esto no era nada más, no era Jericó. Y yo canto el corito, gloria a Dios, gritaron. No, había más. Y estaban atrincherados esperando a Israel, hermano. Esperando. Pero no es la tierra prometida. Ya entramos. Pero hay que conquistar. Y había que conquistar todo. Escuchen muy bien esto. Escuchen muy bien esto. No era una parte. Tenían que conquistar todo. Dios le dijo, desarraiga. Ese fue el mandamiento. Para que ellos pudieran habitar confiadamente en la tierra que les había dado, tenían que desarraigar el pecado y la idolatría de en medio de Israel. No podían basarse en sus propios pensamientos. Dios les dijo así y así tenían que hacerlo. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo y el Señor le dice, rinde esto. Pero Señor, eso está muy difícil. ¿Cómo vas a avanzar si no vences esto? No puedes avanzar si no vences esto. Bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero comienza Dios a lidiar y a pedir. Pero ustedes sí piden, hermano. Déjeme tranquilo, yo estoy yendo a la iglesia, tranquilito, yo no me meto con nadie. No te meterás con nadie. Pero Dios no está satisfecho contigo. Estás dejando que esos pueblos se queden ahí y no vas a poder vencer el pecado. Hermano, muchos no van a poder ni siquiera entrar porque son incrédulos. Cuando Dios les pide que hagan cosas y rindan cosas, y el Espíritu los revela, enseguida nuestros pensamientos salen a relucir. Yo soy de cierta manera, y a mí me ha funcionado así toda la vida. Dios me ama así como yo soy. Yo leo mucho, hermano. Me va a decir que yo no amo a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? Y Dios, que nos ama, Él empieza a alinear nuestras vidas, pero Él espera nuestra rendición. Porque si usted insiste en alimentar el pensamiento humano, su manera de hacer las cosas, Dios no va a poder profundizar en el lidiar y en la perfección y en la llenura con usted. No podrá, porque nuestra incredulidad le pondrá límites al Señor. Dios nos da el mandamiento como se lo dio a Israel. Ahora ellos tenían que actuar. Y la acción en el creyente es rendición. Es arrepentirnos, es reconocer, Señor, yo he sido incrédulo a la palabra. Hay cosas que tú me has pedido y yo no he querido rendir. Yo lo alimento, yo busco eso. No me ha importado lo que tú digas, Señor, porque yo empiezo a justificarlo de una manera humana. Y si hoy haces cosas o hacemos cosas
y no queremos rendirla, ¿cómo vamos a vencer en la prueba, en la obra de la prueba que vendrá sobre cada morador de la tierra? ¿Cómo vamos a pararnos cuando enfrentemos a los carros errados, como dice la misma escritura? Que Israel, cuando avanzó, se enfrentó contra pueblos de carros errados. Al principio se enfrentó contra los tonticos, pero los más fuertes estaban adentro, en lo más profundo del corazón del hombre. Hermano, eso que usted no quiere rendir y se aferra a eso, déjeme eso quieto. Hermano, ese pueblo con carros errados puede convertirse en tu perdición si no nos arrepentimos, si no permitimos al Espíritu Santo que desarraigue el pecado en todas sus formas en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo pueda moverse, para que el Espíritu Santo pueda manifestarse, para que el Espíritu Santo pueda llenar. ¿Se dan cuenta? Dios quiere profundizar en nuestras vidas espirituales y cada día Él va a demandar más de nosotros. Pero eso lo lograremos si recordamos que el propósito de Dios es desarraigar el pecado. Dios no quiere hacer un trato de intercambio o de mantén esto y yo te respeto esto. No, no. Dame todo y yo te doy todo. Ese es el trato que Dios quiere con nosotros. Dame todo y yo te doy todo. Nada de lo tuyo puede estar allí. Tus maneras contrarias a la palabra no puedes, porque estarías entrando al pensamiento religioso. Y si entras al pensamiento religioso, ya no tendrás parte ni suerte conmigo. Es más, me estás llamando mentiroso. Hermano, ¿sabía usted que cuando usted se va por el camino religioso, usted está llamando en su cara mentiroso a Jesús? Hermano, Dios me libre de yo decirle mentiroso a mi Señor. ¿Cómo usted va a decir eso, hermano? Cuando usted justifica el pecado, cuando usted justifica la incredulidad en su vida y usted sabe que no debe hacerlo. Cuando usted justifica sus modos humanos, su orgullo, su mal carácter, sus mañas, sus ideas contrarias a la palabra. Cuando usted la justifica, le decimos mentiroso al Señor Jesús. ¿Y cómo podrá haber una unidad con alguien que lo tache de mentiroso? Hermano, no lo había pensado. No lo había pensado. ¿Será por eso que usted no ha recibido el Espíritu Santo? Que con sus hechos, no con sus palabras, con sus hechos, llamamos mentiroso al Señor Jesús en su propia cara. Mira, yo puedo tener la bendición sin necesidad de ser un legalista, un fanático. Hermano, estamos metiéndonos con los fundamentos. Estamos metiéndonos con los fundamentos de nuestras vidas espirituales. Dios conoce qué pueblo errado pudiera estar. Lean la escritura en el libro de Josué. Habían pueblos que ellos no pudieron desarraigar, porque poco a poco empezaron a comprometer más y más y más la palabra. Y dice la escritura que esa generación, después que se fue, vino una que no conocía a Jehová. Jueces
2. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ellos conocían a Dios. El pensamiento de ellos estaba alineado al pensamiento de Dios. Pero estaba surgiendo una nueva generación que tenía un problema. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron. Ya lo leí, ¿verdad? Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 10. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová. El pensamiento de esa segunda generación no era la misma de la primera generación. La primera sabían de dónde Dios los había sacado, pero la nueva ya era tradición, hermano. Ya era tradición. La primera generación entraron luchando, combatiendo a los enemigos que estaban allí. Pero la segunda generación tenían sus tiendas empapeladas con la foto de Moisés y de Josué. Y me imagino que les daban clase bíblica. Mira lo que hizo Moisés el profeta. Y hasta algunos harían obras de teatro y muñequitos. Mira, este es Josué. Y este es Moisés. La segunda generación no conocían a Jehová. Pero ¿por qué usted dice eso, hermano? Por lo que vamos a leer. No conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo que no conocían la obra? No conocían el por qué. Hermano, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios no mostró su poder por mostrarlo. Había un propósito, una unidad. La obra de Dios en Israel era una unidad. La gran victoria de Israel no fue entrar a la tierra prometida, sino que se unió a Jehová y ningún enemigo pudo hacerle frente. Ahora miren la consecuencia. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron ¿a quiénes? A los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, del pecado. Se les olvidó que a Dios los había sacado del pecado. Y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hermano, las cositas que no quisieron rendir, los pueblos que no quisieron desarraigar, se convirtieron en su piedra de tropiezo, hermano. El espíritu del mundo, los pensamientos modernos del mundo, en muchos no ha sido desarraigado. Muchos protegen eso. Y Dios no puede hacer una obra profunda en ellos porque tienen un Dios que no es Jesús. Aman otras cosas. Se aman a sí mismos.
aman cualquier cosa menos al Señor. Al Señor lo tienen de segundo, de tercero, de cuarto. Esa es la generación de hoy. Una generación que no ha reconocido que Dios los ha sacado del pecado. Ellos no recibieron latigazos en Egipto. Tuvieron como dicen aquí en Venezuela, el bendición, no. La gran bendición de nacer en un entorno de la palabra. Pero se olvidaron de dónde Dios los había sacado, del pecado. Y que el peor enemigo es el pecado, la incredulidad. Y así como esa primera generación pagó el precio, esta también debe hacerlo. Esta también debe traer a Dios a la escena. Esta también debe buscar a Dios. Debe hacerlo. Esta generación se ha sentado en la gran comodidad de decir que son creyentes del mensaje. Pero es un pueblo que se olvidó que Dios quiere desarraigar completamente el pecado en nosotros para Él obrar y poder manifestar su voluntad. Mi amor, yo quiero comer. No, ya me lavaste. Contrata a una sirvienta. Te dirá, hermano, ¿usted está comparando eso con la relación de las iglesias hoy en día con Jesús? Sí. Dios ha ordenado y nadie quiere obedecer. El pensamiento de la Odisea se ha apoderado de muchas mentes y forma parte indirecta de las doctrinas de las iglesias. Hermano, ya Jesús no es la pasión. Ya no hay redargüimiento por lo malo. Cada día justificamos más lo malo. Se ha perdido el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. Hemos abandonado el altar. No queremos unidad con Dios. No queremos unidad con Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos unidad con Dios. Y mientras no nos arrepintamos de corazón, y mientras no busquemos con lágrimas, con lamento y con reconocimiento y humillación, no podremos unirnos con Dios. Es una unidad. Y en la unidad debemos ceder nuestros derechos. Dios nos ha hablado en esta hora. Dios conoce nuestros corazones. La decisión es personal. Dios espera por nosotros. Pero sepa y entienda, estamos en el tiempo final. Y Dios va a utilizar todos sus recursos para hacer que usted y yo hagamos su voluntad. Eso que Israel no quiso desarraigar se convirtió en su aguijón. No permitamos que esos pensamientos, que esas ideas, esos costumbres que traemos del mundo y que no queremos rendir, se conviertan en nuestro aguijón y nos aleje del amor de Cristo, nos aleje de la voluntad de Dios y nos aleje de la unidad con Dios, que es el propósito del Evangelio por el cual Dios nos llamó. Unidad. ¿Estarás dispuesto, estaremos dispuestos en esta hora, todos los que nos escuchan, a hacer un cambio y una profunda, escuchen,
profunda revisión de nuestras vidas. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Dios verá nuestras decisiones. Que el Señor nos ayude. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Muchos están en esta hora en el valle de la decisión. Que tu Espíritu nos guíe siempre a Jesús, a la palabra. Tú confirmarás esta palabra en los corazones. Tú estás lidiando con la novia. Tú estás lidiando con Israel. Porque los pueblos tienen que estar en la condición para poder recibir tu palabra. Que no es por nuestras fuerzas, por nuestras mentalidades, por nuestros conocimientos intelectuales o por el esfuerzo que nosotros hagamos humanamente. No, sino por cuán profundo nos humillemos y cuán profundo obedezcamos tu palabra. Eso es la gran victoria. Hasta cuán profundo en la tierra prometida estamos dispuestos a entrar y desarraigar toda incredulidad. Ayúdanos, Señor, que podamos ser uno contigo, que toda incredulidad sea echada fuera de nuestras vidas. Señor, esta palabra no volverá a ti vacía. Tú harás la obra en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otro mensaje del Espíritu Santo. Otro mensaje de unidad, de perfección, que les será de beneficio si su actitud es buscar la unidad con Dios. Si lo hace por tradición, no le será de ningún bien. Pero si usted en realidad tiene hambre y sed de Dios y busca la unidad con su esposo, estas palabras le ayudarán. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela también, los cultos de oración, buscando al Espíritu Santo, pidiendo por el derramamiento del Espíritu. Pero Dios está en un proceso de santificación, porque la misma Escritura lo dice: santificaos hoy y Jehová hará grandes maravillas. Y esa santificación comienza por esos pensamientos, esas costumbres que están allí arraigadas en el pueblo. Y los domingos a las 9 de la mañana, junto con nuestro pastor, el hermano Waldo Tona, la predicación de la palabra. Toda la iglesia, a través de las redes, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. No se nos olvide, recordemos esto. Lo que Dios pudiera revelarnos está basado en el fundamento que usted ha colocado en su vida. Si usted se basa en tradición, usted le pondrá un límite al Señor. Pero si usted se basa su relación con Cristo en el amor no tiene límites para obedecer al Señor. Y sabe que para que pueda haber una unidad perfecta entre el pueblo del Señor y Jesús, todo pecado debe ser desarraigado en nuestras vidas para que la palabra fluya y la obediencia sea total. Y el Espíritu Santo sellará ese corazón. Que el Señor nos ayude y confirme y tome cada decisión que cada uno de nosotros ha tomado para buscar y profundizar en el amor de nuestro Señor Jesucristo, rendir cuerpo, alma y espíritu para que el Señor se haga uno con nosotros. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa
que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.